Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Si la historia hubiera sido diferente, Agustín Gajate podría haber sido el héroe de la final de la Copa del Rey de 1987, aquella que supuso el último título de buena parte de la mítica generación que tocó el cielo con el equipo Churiurdin. Él iba a cerrar la tanda de penaltis que decidió el campeón de aquel torneo. La historia nos cuenta que Arconada, deteniendo el cuarto penalti del Atlético, el lanzado por Quique Ramos, convirtió a la Real en campeona. Pero si el mejor portero de la historia del equipo realista no hubiera interceptado aquel balón, la tanda se habría puesto 4-3 a favor de la Real y Gajate habría tenido que tirar. Para él habría sido un momento inédito en su carrera, pero ese momento, curiosamente, sí le llegó en dos situaciones a lo largo de su trayectoria en la Real. Agustín Gajate fue uno de los lanzadores de la Real en dos tandas de penalti posteriores y recibió como premio a su osadía, la de un central que jamás se había colocado en los 11 metros, una de cal y una de arena. Recuerdo negativo fue el primero en llegar. En la temporada 1988-89, la Real realizó una Copa de la UEFA magnífica. Tras eliminar al Dukla de Praga, al Sporting de Lisboa y al Colonia, en cuartos de final le tocó en suerte el Stuttgart. En tierras alemanas, el equipo Churiurdin perdió por un corto 1-0, gol de Walter. Pudo empatar, pero también perder por un resultado más amplio. En Atocha, la Real marcó pronto, lo hizo Zamora para empatar la eliminatoria y jugó un extraordinario partido en el que debió marcar más goles. Muy recordada es la ocasión que se le fue al limbo a Miguel Fuentes en los últimos minutos. La prórroga no cambió nada, y se llegó a la tanda de penaltis. El Stuttgart contó con la ventaja psicológica de disparar primero, y consiguió ventaja en el segundo lanzamiento, cuando Carlos Martínez falló para la Real. El cuarto penalti de los alemanes puso el marcador de la tanda en un contundente 2-4, que daba al equipo teutón 3 oportunidades de ganar. Gajate, como habría hecho en la Romareda en junio de 1987, asumió la responsabilidad de lanzar, pero esta vez se trataba del cuarto penalti de la Real, no del quinto. Disparó a la derecha de Immel y el guardameta alemán sacó ese balón para eliminar a un equipo Churiurdin que había merecido mucho más. A Gajate le quedó el durísimo sabor de boca de saberse en la foto de la eliminación, por mucho que la tanda se hubiera torcido antes. Por fortuna, y aunque no fuera en una eliminatoria de la misma trascendencia, ni siquiera de la misma competición, el fútbol le dio la oportunidad de redimirse. Bueno, le dio dos. Hablamos de los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 1989-90, en un duelo a doble partido contra el Sabadell, en segunda división, que estuvo muy marcado por los penaltis. En el partido de ida en la Nova Creu Alta, Aldrich tuvo la oportunidad de adelantar a la Real desde los 11 metros, pero falló. El Sabadell, en cambio, sí aprovechó su opción de marcar desde el punto de penalti en la segunda mitad, y el gol de Alcelay dio una mínima ventaja a los catalanes para el partido de vuelta. Esta eliminatoria, en todo caso, va de desquites, y Aldrich fue el primero en probar sus mieles. En la primera mitad, el irlandés igualó la eliminatoria de penalti. Pero el Sabadell no se rindió, y Barbará logró el empate al cuarto de hora de la reanudación. Villabona, a 9 minutos del final, firmó el 2-1 que envió la eliminatoria a la prórroga. En el tiempo extra parecía que el gol de Fuentes decidiría la eliminatoria para la Real, pero Andrés, de falta directa, envió el duelo a los penaltis. La Real ya no tenía a Aldrich en ese momento, había sido expulsado, y eso quitaba a un seguro lanzador. Gajate, esta vez, se retiró de los lanzamientos decisivos, y decidió ser el segundo en la lista del entrenador Churiurdin, Marco Boronat. Gajate lanzó y falló, pero el árbitro del partido, José Ángel Jiménez Muñoz de Morales, vio que Huguet, portero del Sabadell, se había adelantado lo suficiente como para que el penalti tuviera que repetirse. A la segunda, Gajate sí marcó y puso en ventaja a la Real. El equipo realista acabó ganando esa tanda en el séptimo lanzamiento. Al final fue Bengoechea quien marcó el gol que permitió a la Real ponerse por delante en el marcador, y Saura, lanzando fuera el suyo, quien certificó la clasificación del conjunto donostiarra para la siguiente ronda del torneo del CAO. Quién sabe lo que habría pasado de haber tenido que lanzar Gajate aquel quinto penalti en la Romareda. Lo que sí sabemos es que Gajate nunca chutó un penalti en juego y, por tanto, nunca marcó de esa manera ninguno de los 18 goles que sumó en los 469 partidos en los que defendió la camiseta Churiurdin, pero sí marcó en una ocasión desde los 11 metros, en una de las dos tandas de penaltis en las que sí tuvo que participar.